me falla la memoria, es el artículo 97 constitucional, que es clarísimo. O sea, no hay que ser constitucionalista, no hay que ser abogado, hay que tener dos dedos de frente para entenderlo. Que dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será electo para un periodo de 4 años, nada más. Que si quiere volver a ser presidente de la Suprema Corte, deberán pasar el periodo de su sucesor, otros 4 años. Más claro ni el agua, ¿no? Ahora me encanta el argumento que está usando Morena y sus satélites para decir, no, pues no estamos hablando de que vaya a ser electo, estamos ampliando su periodo. Y por eso se han armado cada número de teorías. A ver, Kenny, está muy divertido esto, ¿eh? Pues efectivamente ha sido un tema complicadísimo. ¿Por qué, Eduardo? Porque se ha generado, digamos, una litis constitucional entre no solamente los abogados, ¿quién lo dice? No necesita ser abogado. ¿Una qué? Un conflicto, una discusión entre no solamente los abogados, sino quienes están preocupados porque la Constitución, digamos, se proteja y pueda haber claramente señales desde el gobierno de que no se va a violar. Cuando vemos qué ha pasado con este tema, quisiera yo generar un poco de historia. Se manda al Senado de la República, o sea, presenta en el Senado de la República una iniciativa para modificar de manera administrativa al Poder Judicial. No, en realidad no terminaba siendo una modificación que le terminara ayudando al ciudadano, sino más bien el andamiaje interno del Poder Judicial. Y tiene cosas muy positivas. Tiene cosas muy positivas, claro, en términos administrativos, no en términos, digamos, de justicia para la ciudadanía, pero en términos administrativos, sí, que ayuda, pues, a tener un mejor sistema de Poder Judicial. Esa modificación fue una modificación constitucional. Esa modificación constitucional requiere de ciertas modificaciones de leyes. La modificación constitucional requiere 2/3 partes, esto es, de Morena y sus aliados, pero también de la oposición. Para modificar las leyes, no. Para modificar las leyes solamente se requiere del visto bueno, digamos, del gobierno o del partido en el gobierno. Cuando se hace la discusión justamente de las leyes que armonizan la reforma constitucional, estábamos en una discusión larguísima de 8 o 9 votaciones. Se mete una reserva. ¿Qué es una reserva? Hagan de cuenta que es el último hilo, digamos, para ya cerrar un dictamen y para votarse. Se mete una reserva por el Partido Verde, ojo, no la mete Morena, sino la mete el Partido Verde. Se vota y de repente cuando los senadores empiezan a escuchar qué está pasando, pues nada más ni nada menos estaba pasando que el Partido Verde, claramente, ya vemos ahora que tiene un acompañamiento del mismo presidente de la República, el presidente López Obrador, y por supuesto de Morena, lo que hace es que amplía la presidencia del titular del Poder Judicial, esto es, del ministro presidente. Eso ya lo sabemos, llevamos una semana platicando, Eugenia. Mejor danos tu punto de vista, si no, no vamos a acabar nunca. Permíteme, una vez que eso sucede, se genera una discusión y se polariza el Senado. ¿Por qué? Porque a través de un transitorio, de una modificación a un transitorio, se cambia lo que mandata la Constitución. Por eso yo decía, la Constitución se tendrá que resolver por 2/3 partes. Cuando esto sucede, hay una discusión clara en el Senado de la República y hay una discusión después en la Cámara de Diputados porque se pasa la discusión en la Cámara de Diputados y se acaba de resolver justamente lo mismo, que es que se amplíe el periodo tanto del presidente como de los consejeros del Consejo de la Judicatura. O sea, ya fue aprobado, no más falta que lo firme el presidente y se publique en el Diario Oficial. Claro, la discusión es esta. Una vez que se aprueba en el Senado, se aprueba en la Cámara de Diputados y como bien dices tú, y se promulga, se publica, ¿a dónde podría acudir el pueblo de México ante tal, yo he dicho, ante tal aberración jurídica? Estás hablando como el presidente, Kenia. ¿A dónde podrá acudir el pueblo de México? Esa chamba
Perdóname, esa es chamba de los partidos de la oposición y de los que pueden presentar una controversia constitucional. ¿A dónde puede acudir? Por sí, nada más que los legisladores representan al pueblo, ¿no? Bueno, en teoría sí, en teoría. Ajá. Ahora, ¿a dónde puede acudir el pueblo de México? ¿Dónde pueden acudir los representantes de los ciudadanos? A la Corte. Bien. ¿Cómo es posible, no? Digamos que haya un choque, yo te diría así, una violentación a la Constitución que va a terminar beneficiando a los integrantes del Poder Judicial y que ellos sean los que tengan que resolver? La verdad es que la pregunta hoy no tiene respuesta. ¿Cómo lo va a hacer la Corte? No tiene respuesta. Y antes de darle uso de la palabra, ¿cuál es el tema de fondo? Justamente lo que hoy ha dicho el presidente de la República. Él dice que los ministros que no acompañen, digamos, esta aberración jurídica, la aberración jurídica, de corchetes lo pongo yo, que eso es, pues van a traicionar al pueblo de México. Y es terrible, porque entonces es desde la presidencia de la República, digamos, decirle a los ministros pero que hagan el presidente a todos los que no están de acuerdo con él los califica de traidores a la patria. Que no hay problema. Yo sé, y es terrible, pero ¿cómo pedirles a los juristas, a los abogados que técnicamente, en teoría, son lo más alto, digamos, ¿no? Lo más especializado de este país? Les está pidiendo que violen la Constitución, les está pidiendo que, digamos, rompan con esta lógica de guardar y hacer guardar la Constitución. Bien, a ver, a lo mejor el presidente piensa que guardar la Constitución es metérsela en el bolsillo, no precisamente protegerla. Bien, Carlos. Aquí hay un tema muy interesante. A los representantes populares, a los que dicen que representan el pueblo de México y son producto de un dedazo, les pasó de noche, porque en el Senado se aprobó, pero mayoritariamente. A esos de la oposición les pasó de noche, estaban distraídos o no sabían lo que hacían. Eso es lo que extraña. Sí, no es alusión personal. Yo estoy hablando de los que les pasó de noche. Hay diputados de la oposición que votaron a favor porque no leyeron. Sí, sin duda. No supieron lo que votaron a esos representantes populares o a lo que tú dices, el pueblo de México. Tenemos a unos representantes muy distraídos o que no leen. Pero de cualquier manera, Carlos, eso no perdón, te lo digo. ¿Cómo no? Sí, lo justifica. No, permíteme, ya vas a acabar. El PRI después dijo que querían corregir sus votos y no los dejaron, pero no importa, porque después se fue a la Cámara de Diputados y siguieron con el avasallamiento numérico. O sea, a echarle la culpa como el avasallamiento numérico que todos los partidos en el poder, cuando tienen las mayorías en el legislativo, obedecen al ejecutivo. Pero no tienen dos terceras, tienes razón. No lo pestes tanto, porque en todas las democracias generalmente los partidos en el poder apoyan al titular del ejecutivo. Aquí tienes toda la razón, pero los 30 millones de votos, a ver, tienes toda la razón, Eduardo, pero los 30 millones de votos que recibió el presidente le dan para modificar una ley. Eso es cierto, y nadie se lo podemos regatear. Lo que no le dan es para violentar la Constitución. Bien, José Luis Romero, es que hay otras personas. José Luis. Señor. Me parece que en el fondo del argumento jurídico, Eduardo, amigos, está si se puede ampliar el mandato de un periodo establecido literalmente y estrictamente por la Constitución a través de una ley secundaria. Quiero darles un ejemplo. ¿Qué pasaría si el día de mañana la Corte dice que sí se puede ampliar el periodo y se resuelve entonces someter una iniciativa para ampliar el periodo a la Cámara de Diputados por otros 3 años más, sin llamarle reelección, simplemente llamarle ampliación de periodo a través de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo? Yo, como abogado, creo que ese argumento es muy difícil de aceptar. La Constitución es literal, habla de 4 años, habla de reelección, sí, pero no consecutiva, como ya lo explicaba Eduardo, y creo yo que la Corte, en el momento en que la oposición articulada presente la acción de inconstitucionalidad, se va a pronunciar en contra de la facultad de una ley secundaria para ampliar el periodo de, en este caso, del presidente de la Judicatura y del Pleno de la Corte. Además que yo sepa, nada en la Constitución menciona qué procedimientos se pueden seguir para ampliar periodos.
Nada en la Constitución lo dice. O sea, si hubiera algo en la Constitución que dijera un periodo se puede ampliar bajo estas condiciones, etcétera, etcétera, que yo sepa, no existe, lo cual le daría más fuerza a tu argumento y al de Kenia, José Luis. Correcto. Nos quedan 30 segundos. ¿Alguien quiere añadir algo? Yo nada más quiero decir, si me permites, Eduardo, que me parece increíble que mejor estemos peleando por la ley de cine que por esta cuestión constitucional. Así, es que ya se perdió. En fin, vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.